¿Cómo les va? Lunes 7 de octubre. Yo no tenía pensado hacer el programa hoy, pero una lluvia de mails de la mañana eh, y que hoy se cumple un año del ataque de Hamas en esa fiesta organizada por comunidades kibutz israelíes que inició lo que hoy llamamos la guerra de Gaza, que se extendió al Líbano, que se extendió al Yemen. Es decir, si yo creyera en esas cosas, las profecías, por decirlo de alguna manera, eh, las revelaciones de Juan de Pasmos se estarían dando. Yo me pasé todo el domingo leyendo diarios europeos, a ver cómo está el mundo. Parece que la elección de los Estados Unidos tendría un ganador. Allá tienen un sistema como el que teníamos nosotros antes del 94, que es el colegio electoral. Hay que juntar 260 y pico de electores y estaría en el poroteo Donald Trump ganando las elecciones. Por poco margen, pero ganándolas. Cosa que no me sorprende porque la administración Biden fue para los americanos, según los medios americanos, una administración mala. Pese que los números de la economía dan bien, pero esto de recibir miles de inmigrantes, de financiar a los inmigrantes, en fin, para el pensamiento anglosajón no está bueno. Eso pasa en Estados Unidos. De la elección de los Estados Unidos hay muchos argentinos que le ponen las fichas a Donald Trump porque piensa que Donald Trump les va a salvar la vida y están totalmente equivocados. Si se toman la molestia de leer o escuchar los discursos de Trump, pero básicamente la gente que lo rodea a Donald Trump, verán que sus 2 primeros años van a estar, pensemos que él no tiene reelección, sus 2 primeros años van a estar puestos a levantar a los Estados Unidos. Es decir, priorizar la agenda americana, no la agenda mundial. Está diciendo, por ejemplo, la OTAN, las tropas las dejo, pero no pongo $1 más. Y hay una nota muy interesante de la semana pasada, que si la encuentro la posteo para quien lee en inglés, si no, copien, peguen y Google se los traduce, más o menos. Ojo que Google traduce más o menos. Buscan un translator en Google y que por lo general traducen mejor, donde dice que el Fondo Monetario Internacional, hablando específicamente de Argentina, el Fondo Monetario Internacional ya hizo por Argentina todo lo que podía hacer. Pero ¿por qué estoy haciendo el programa hoy, aparte de que quiero volver a las rutinas de los 3 veces por semana y un ratito los domingos? Porque hoy hablamos con Anita, ¿qué hago yo? En una provincia que universitariamente hablando me consideran sobrecalificado. Eso fue lo que me dijo su rector cuando llegué, aún sin pedir trabajo. Fue simplemente hacer un saludo de, no, vengo a tu casa a saludarte. No, bueno, que no te preocupes, estoy jubilado.
Y en la administración de Morales no iba a trabajar, no vengo de 42 años de trabajo, no me parece. Entonces me dediqué a esto, a comunicarme con ustedes, a escribir, a ayudar a alguna gente, que no importa quiénes y por qué, y a hacer montaña. Sí, no puedo hacer montaña en esta época del año porque en este momento creo que hay 35 o 38 grados de temperatura o de sensación térmica. Pero luego darme cuenta de una cosa, hay entre los correos electrónicos que me mandaron una encuesta que hace Jacobe, hijo. Jacobe es un tipo que siempre ha encuestado con una tendencia, una mirada propositiva a la administración liberal de Javier Milei. Esto no es criticable, las encuestadoras funcionan así, ustedes no saben lo que son las encuestas en Estados Unidos. Las encuestas dejan de ser un lugar donde uno puede preguntar a la sociedad para tener una idea en tiempo real de cómo es el clima social, para convertirse en un instrumento de campaña. Las encuestas dicen. Pero de las 4 encuestas que llegaron, que me mandaron, aparte de la de Jacobe, 5, hay una estremecedora coincidencia. Y esta estremecedora coincidencia es que más del 55% de la sociedad no quieren que toquen las universidades nacionales, es decir, no molesten a las universidades. No queremos arancel, no queremos, déjenlas en paz, déjenlas como están. Un porcentaje entre el 10 y el 16% no sabe o no contesta, y hay entre un 30 y un 33% que las privaticen, que las destruyan, que las bombardeen, que hagan lo que quieran. Ese número entre 30 y 33 se repite en todo lo que es las preguntas que hizo en este caso Jacobe en forma puntual respecto a las políticas de Javier Milei. Es decir, Javier Milei puede decir, sin temor a equivocarse, que tiene un núcleo duro que va entre el 30 y el 33%. Esos son los votos que sacó. Y un poquito más. Pero vos tenés el 57, 56, 57% de gente que no está de acuerdo con tus políticas. Y eso se ve reflejado en la economía, se ve reflejado en la política. ¿Por qué digo en la economía? Porque estamos en una situación de impas. Capital Federal acaba de anunciar que la inflación en la Capital Federal es del 4%. El INDEC va a decir que la inflación en nacional es del 3,5%. Yo comparo los precios cuando hablo con los correligionarios de las 24 provincias, les pregunto algunas cosas, por ejemplo, ¿cómo está el kilo de pan? ¿Cuánto está el kilo de carne? Y le pregunto a mis hijos que viven en la capital si tengo mi propio INDEC, por decirlo de alguna manera, muy primario, muy básico. Y me hacen sospechar de que los números de la capital están más cerca de la realidad que los números del resto del país. ¿Por qué? Porque los números del resto del país son muy caros. Es decir, yo vivo en Jujuy. Los productos que no produce Jujuy vienen de alguna parte. Y de donde vienen pagan flete, seguro. Por lo tanto, naturalmente tienen que ser más caros. Y no es así. Hay algo que no funciona del todo. Una hija mía que vive en Escobar
acaba de pagar una factura de luz, una casa que tiene dos dormitorios, tiene un living comedor grande, están construyendo el primer piso, pero todavía está en construcción. 140.000 pesos de luz. Un matrimonio con 3 hijas. Lo que diríamos un matrimonio de clase media. Él es un trabajador, un muchacho que trabaja en una empresa de servicios. Entonces, analizando las encuestas, me empecé a preguntar ¿por qué tanta diferencia en cosas que para el presidente son centrales? El arancelamiento universitario, por ejemplo. Hay que arancelar a los extranjeros. Todos los abogados, cualquier abogado que se tome la molestia que haga algo parecido al público, o al constitucional, o al administrativo, sabe que eso es un disparate. En el año 49, hasta el año 49, las universidades estaban aranceladas. Era un arancel simbólico, pero era un arancel. La Corte introdujo un término a la gratuidad que se llamó equidad. Si es gratuito, debe ser gratuito para todos, no puede haber arancel. Y a partir de 1949, las universidades públicas no arancelan, por un principio constitucional que es la equidad. En el 94 la Argentina adhirió a una serie de regímenes de carácter internacional donde la gratuidad de la educación pública está garantizada. Hay 2 países que la tienen garantizada, México y la Argentina. Tuve el honor en varias oportunidades de representar a la Argentina en reuniones de especialistas en derecho legislativo, es decir, en especialidad de educación pública. Mi currículum está está en internet. Dice todo retirado. LinkedIn está, pero dice retirado. Y es un resumen muy apretado. Porque tenía alguien que me decía, vos tenés que estar en LinkedIn, y qué sé yo, poneme donde quieras. Sí. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Más del 53, 54%, casi el 55% de la sociedad supone que el ajuste está bien, pero que se le está yendo la mano. Está bien tener las cuentas en orden, te dicen, pero se les va la mano. El 33% está de acuerdo, hay que ser más duro, etcétera. Nos enteramos por los medios de que hay un señor que es un tuitero famoso de Milei, el gordo no sé cuánto, el gordo Dan, que su nombre y apellido completo salió en un decreto del Poder Ejecutivo donde Dan laburó por 180 días para después renovárselo. Es decir, un ñoqui, lo que tradicionalmente definimos como ñoquis. Como hay una guerra en la fábrica de pasta de Balcarce 50, que vendría a ser una guerra de ñoquis, y parece que el que más administra la mayor cantidad de ñoquis es el locuaz Adorni, empieza a haber una guerra entre los tuiteros de Milei, o los libertarios, ¿por qué a fulano y a mí no? Es decir, nadie labura gratis en este país, y menos estos muchachos.
Por lo tanto, todas las encuestas, inclusive la de Jacobe, hijo, coinciden en que la gente ya está podrida del ajuste. Es decir, ya está, flaco, hasta acá llegamos. Es decir, que no es loco lo que yo digo cuando digo se puede tener un poco de déficit fiscal, no, tampoco 50%, ni 20%, ni 10%, pero se puede tener 1, 2, 3 puntos del PBI de déficit fiscal, que a lo mejor el año que viene lo bajas a 2, después sube a 4, después baja a 1, es decir, vos podés ir manejando el déficit como nosotros manejamos nuestra tarjeta de crédito. Estoy usando un ejemplo que no debería, pero es para que nos entendamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas compradas con tarjeta electrónica, es decir, con tarjeta de crédito? Porque me resultaba mucho más fácil. Yo, por ejemplo, la jirafa, que está ahora trasladé un estudio, para darle un nombre, de planta baja, dejé el de planta baja para escribir y estoy en mi escritorio arriba. Esta jirafa la compré en Córdoba por Mercado Libre en 3 cuotas sin interés, hace 2 años. Todos nos financiamos con la tarjeta. Aún los que están apostando, te gritan déficit cero, déficit del Estado, cierren todo. El Cenareso están cerrando. Es decir, si una persona tiene una enfermedad, porque para mí es un problema penal y sanitario la droga. Sanitario en el sentido que al que está sujeto a las cadenas de la droga hay que tratarlo médicamente, clínicamente, psicológicamente, pero al que le vende la droga hay que reprimirlo penalmente. Eso no hay discusión, me parece, creo, supongo. El Cenareso venía a jugar como un concentrador de esto. Necesitaba una mejor gestión y posiblemente. Pero tenemos un gobierno que no admite una mejor gestión, elimina el organismo. Y así es difícil. No solo por la gente que se queda en la calle, sino por las políticas que no se desarrollan. Golpe que lo vamos a empezar a sentir el año que viene, el otro. No es un golpe inmediato que no exista más el Cenareso. Muy bien. Pero ¿qué conclusión saco después de haber leído 5 encuestas, incluida la de Jacobe? Insisto lo de Jacobe, porque Jacobe es el tipo que alimenta a los periodistas alineados con esta administración, a los que mal llaman ensobrados. A mí no me consta que reciban un sobre. Actúan como que sí, porque son los mismos tipos que llamaban presidente a Alberto Fernández antes de la segunda vuelta, son los tipos que escondieron todas las miserabilidades del gobierno anterior y ahora lo elevaron a Milei al rango de líder mundial y galáctico. Pese, por lo que veo en YouTube, empieza a haber alguna toma de distancia. El miércoles se vota el veto del presidente a la financiación universitaria. Los legisladores, la materia prima de los legisladores es la gente, el voto, el tuyo, el mío, el voto de la gente. Si yo veo una encuesta el día lunes que me dice que entre el 53 y el 56% me dicen que el Estado no debe desfinanciar ni la educación superior ni la ciencia, yo no tengo mucho que pensar.
suponiendo que no tengo una actitud propia, absolutamente propia. Para mí la educación debe ser gratuita, libre. Soy reformista. ¿Debe haber educación privada? Claro que sí. Y la gente tiene que optar, puede optar. Yo he escuchado imbecilidades como, por ejemplo, no me anoté en la UBA porque tengo que hacer el CBC. Y se anotan en universidades que cuando terminan de pagar los 5 años y le dan un cartón, cuando van a buscar laburo lo miran así con cara de pena. No, mire, ¿sabe qué? Priorizamos a los muchachos de la UBA. Y los que me están escuchando saben que es cierto. ¿Hay excepciones? Hay excepciones. De la UBA no egresan genios. Egresé yo, ¿sí? Pero la UBA tiene un prestigio ganado en más de un siglo. Tiene premio Nobel, tipos como Usey, es decir, con Saavedra Lamas, para los abogados. Es decir, la UBA es un monstruo. Que le toca tener un administrador, en este momento uno de los administradores es un chanta, ponele, Emiliano Jacobiti, porque si tuviera algo más que eso, en vez de insultarlo por Twitter, vayan a tribunales y denúncienlo. Pero los mismos partidos políticos que maltratan a la Universidad de Buenos Aires, porque ni de Córdoba, ni de Rosario, ni de Santa Fe, ni del Litoral, ni del Comahue, ni Mendoza, en Mendoza no se metan, no sea cosa que Cornejo se enoje. La única universidad en la Argentina es la Universidad de Buenos Aires. El otro día un tuitero se quiso hacer el pícaro y dijo, ¿qué universidad de las municipales yo puedo estudiar medicina? En la UBA de San Isidro, le contesté. Claro, el pibe no sabía que en San Isidro hay una sede de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, si no sabes, no opines. Pero que con esto quiero concluir. ¿A qué conclusión llegué después de leer las encuestas, mirar un poco qué preguntan, qué contestan, cuáles son los porcentajes de las preguntas y de las respuestas? Hay algunas que no tienen sentido, que las 800 casos. Tengo la grande, esa que me mandan los amigos, a esa la sigo porque la emboca. Esa es la misma que me dijo gana Milei. Porque se va a llevar entre un 25 y un 30% de voto fanáticamente liberal, más todo el antiperonismo. No puede ser que no gane. Y ganó por 16 puntos, y 8 puntos que no lo votaban a él y lo votaban a Alberto. Hoy el presidente era Alberto. Tampoco, muchachos. Los votos de Milei son la primera vuelta de Milei, 28, y pico, que se ven reflejados en las encuestas. Muy bien. ¿Cuál es nuestra diferencia con los libertarios? No con los liberales, a los cuales respeto, en algunos casos admiro. ¿Cuál es mi diferencia con este gobierno? En las cosas esenciales pensamos diferente. En la mirada al Estado, a la sociedad, a la gente que nos rodea, a la solidaridad, a la intención de ser un país de punta, un país que crece, un país que se imponga por prepotencia de su propio peso. Tenemos todos los climas, producimos energía, tenemos un mar enorme, un recurso humano de la gran 7. Ese país que es posible se convierte en difícil porque o nos gobiernan populistas populistas que hacen negocios o fanáticos de derecha,
que también hacen negocios. Es decir, lo que tienen en común los libertarios y los populistas que hacen negocios. Y en el medio nos quedamos los decentes, que simplemente pensamos distinto. Ni estamos con los populistas de izquierda, que se dicen de izquierda, ni con los populistas que se dicen de derecha. Yo puedo sentarme a discutir con Ricardo López Murphy y aprender. O como diría él, sería mutuo, colega. Pero yo aprendería con Ricardo. Como aprendo con con Roberto Kachanowski. Estamos en las antípodas. Pero somos distintos. Vemos el país igual, pero lo pensamos con herramientas distintas. Pero pensamos en un país grande, solidario. Con los libertarios nos pasa exactamente al revés. No sé qué país imaginan ellos. Y voy a terminar con un comentario que es básicamente constitucional. Porque hoy leí un tuit que me dio mucha vergüenza. Un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que podría perfectamente callarse la boca, dijo: es posible, estamos estudiando la posibilidad que la provincia de Buenos Aires rompa la unión. Es un disparate como concepto. Jurídicamente no dijo ningún disparate. Constitucionalmente tampoco. Entonces, como el que le contestó al funcionario, le contestó diciendo cualquier sarta de tonterías, porque cuando me fijé, un libertario, profesión desconocida, el constitucionalista explicó. Y si alguno de ustedes leyó eso, como van a agarrarse de una frase desafortunada, les explico. La Constitución de 1853 no fue reconocida por la provincia de Buenos Aires, lo que generó que se siguiera matando entre ellos, etcétera, etcétera. Muy bien. A través de los pactos preexistentes, San José de Flores, entre otros, que nombra en nuestro preámbulo, se llegó a un acuerdo. Un acuerdo que requirió una ley de la provincia de Buenos Aires y que la provincia dictara una ley que cedía a la capital federal, que era la capital de la provincia de Buenos Aires, para dársela a la nación, lo que obligó a la creación de la ciudad de La Plata, y que integraba a la provincia a la Confederación, porque la República Argentina tiene dos nombres, República Argentina y Confederación de la República Argentina, Estados Confederados de la República Argentina. Somos una confederación. Somos un modelo parecido al americano. Muy bien. ¿Qué se requiere para que una provincia deje de serlo? 2/3. En ambas cámaras, en la Cámara de origen, en la Cámara provincial y en la Cámara, en la legislatura nacional. Mayorías especiales. Si ustedes leen la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires puede emitir moneda. Se quedó con el derecho de emitir moneda. Por eso pudieron emitir el patacón. La provincia de Buenos Aires puede tener milicias y nombrar oficiales hasta el rango de coronel. La provincia de Buenos Aires se reserva una serie de circunstancias, de situaciones de cierta autonomía que no tienen otras provincias. Esto a poco que lean las dos constituciones se van a dar cuenta que es así. No los representantes del pueblo reunidos en Congreso Constituyentes por voluntad y elección de las provincias que lo componen,
en cumplimiento de pactos preexistentes. Es decir, hay un instrumento previo a la Constitución que fueron los pactos. Es un disparate. La provincia de Buenos Aires nunca se va a separar de la Unión. Porque no se va a separar de la Unión. Pero sería bueno que antes de contestarle a un imbécil, una imbecilidad, después de 40 años de democracia, conozcamos nuestra Constitución y su historia. Es mucho más entretenida que la novela de la tarde. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles. Perdón por interrumpirlos si los interrumpí. El miércoles va a ser un día muy movido. Yo olfateo que los votos para el veto están. Si el gobierno ya amenazó con judicializar es porque los votos ya están. Hay dos casos en la historia del derecho constitucional argentino donde un gobierno frente a un veto intentó judicializar. En ambos casos el procurador y luego la Corte se declaró incompetente, porque las decisiones políticas no son judiciables. Se los adelanto. Lamento mucho que no haya un abogado en el gobierno que le diga al presidente: usted no puede decir semejante disparate. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles. Suerte, tranquilos. De esta vamos a salir. Un abrazo grande.